Bienvenidos al canal. Si disfrutan de los clásicos de la literatura narrados con detalle y emoción, no olviden suscribirse, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos audiolibros. Hoy les traemos una obra inquietante y fascinante de uno de los grandes maestros del misterio y la oscuridad, Edgar Allan Poe. Su cuento El hombre de la multitud nos arrastra por las calles de Londres en una persecución extraña y casi obsesiva. Un relato que desvela la imposibilidad de comprender a ciertas almas humanas y que nos deja con más preguntas que respuestas. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos el deterioro físico y mental del narrador, la atracción irresistible hacia lo incomprensible, y la figura de ese hombre que parece condenado a no detenerse jamás. Que comience la persecución. Capítulo 1. La mirada que no se aparta. Tras una larga y penosa enfermedad, mi cuerpo comenzaba a recobrar lentamente su vigor. El rostro había recuperado algo de color, las manos ya no temblaban tanto y mis pasos, aunque aún débiles, no eran inseguros. Pero la mente parecía haber quedado suspendida en un estado de aguda percepción, como si toda la energía vital que el cuerpo había perdido se hubiese volcado en una sensibilidad exacerbada hacia lo que me rodeaba. Era como si el alma, al borde del abismo, se hubiese aferrado a la vida con todos sus sentidos abiertos de par en par. Era una tarde tranquila de otoño cuando, sin un propósito fijo, me refugié en una de esas cafeterías pequeñas y algo oscuras del corazón de Londres. Desde el interior, podía contemplarse perfectamente la calle a través de un amplio ventanal, apenas empañado por el aliento del día que moría. Me acomodé junto a una mesa próxima al cristal, con una taza humeante entre las manos, y me dispuse simplemente a observar. La ciudad latía más allá del vidrio con un ritmo febril y constante. Las calles vibraban con el murmullo colectivo de pasos, voces y ruedas. Era la hora en que el día cede el paso a la noche, y las luces comenzaban a encenderse como ojos que se abrían en la oscuridad. Desde mi rincón, me convertí en espectador de un teatro sin escenario. Vi desfilar a hombres con sombreros de copa apretados hasta las cejas, mujeres envueltas en capas que el viento sacudía con rudeza, niños que correteaban entre los adultos, vendedores ambulantes que se perdían entre la multitud como sombras veloces. Cada rostro parecía contener un mundo, y me dediqué, sin darme cuenta, a descifrar esos mundos ocultos tras gestos fugaces y miradas esquivas. Había quienes caminaban con la frente en alto, seguros, como dueños del espacio que pisaban. Otros, en cambio, parecían arrastrarse por la acera como si el peso del tiempo los doblegara. Algunos mostraban alegría, otros resignación. Pero todos sin excepción, llevaban en sí una historia, un secreto, una emoción. Y yo, entregado al juego de imaginar esas historias, me sentía a la vez ajeno y profundamente conectado con la humanidad que transitaba ante mis ojos. Fue entonces cuando lo vi. Entre la corriente interminable, apareció una figura que, al instante, atrajo mi atención con una intensidad inexplicable. No era el más llamativo, ni el más extraño a simple vista, pero algo en su presencia rompió el hechizo del espectáculo general. Era un hombre de edad avanzada, encorvado y vestido con ropas que habían conocido mejores días. Llevaba un sombrero polvoriento que apenas cubría su cráneo y un abrigo ajado que colgaba de sus hombros como si no le perteneciera. Pero no era su atuendo lo que me desconcertó, sino su rostro. ¡Qué expresión! En aquel rostro había algo imposible de nombrar. No era miedo, ni locura, ni dolor. Era la negación de todo eso. Una especie de vacío absoluto, una mueca de humanidad destilada hasta lo inasible. Y, sin embargo, sus ojos brillaban con una vida intensa, como si una llama lejana siguiera ardiendo detrás de los cristales rotos de una casa abandonada. El anciano se detuvo frente a la vidriera, justo frente a mí. No me miró, ni pareció notar mi presencia. Su cuerpo temblaba ligeramente, no por frío, sino por una agitación interna que parecía no tener causa visible. Su mirada barría la calle con movimientos erráticos, como si buscase algo que nunca encontraba. Permaneció allí durante unos minutos eternos, inmóvil, y luego se echó a andar con un paso sorprendentemente ágil para su edad. No pude apartar los ojos de él. Algo me empujó a actuar. Era una fuerza que no comprendía, pero que no podía resistir. Me levanté, dejé unas monedas sobre la mesa y salí, sin pensarlo más, a la calle. Afuera, el aire era fresco y el bullicio de la ciudad me envolvió como una ola. Busqué al anciano con la mirada, y ahí estaba, alejándose por una calle lateral.
Sin saber por qué, empecé a seguirlo. Capítulo 2. La sombra en movimiento. Salí a la calle impulsado por una fuerza que no era enteramente mía. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro como un llamado al presente, pero mi atención ya no estaba en los ruidos de la ciudad ni en la multitud. Todo mi mundo se había reducido a esa figura que se desplazaba, aparentemente sin rumbo, por la acera de enfrente. El anciano avanzaba con paso irregular, a veces rápido, a veces torpe, como si cada paso dependiera de una voluntad caprichosa, ajena al espacio y al tiempo que lo contenía. La multitud seguía fluyendo a su alrededor, indiferente a su presencia, como un río que esquiva una piedra sin preguntarse por qué. Sin embargo, para mí, aquel hombre se había convertido en el centro de todo. Era un enigma andante, un jeroglífico viviente que me urgía a descifrar. Me mantuve a prudente distancia, procurando no perderlo entre la marea humana que llenaba las calles. No tenía un propósito claro, no sabía qué esperaba obtener de esa extraña persecución, pero una sensación profunda me decía que debía seguirlo. Había algo en el que desafiaba la comprensión, y yo, que hacía apenas unos momentos me jactaba de leer en los rostros como en libros abiertos, sentía ahora la inquietante presencia de un volumen cerrado con candado. Lo vi girar en una esquina y tomar una calle angosta, de esas donde la luz apenas se filtra entre las altas fachadas. Aceleré el paso para no perderlo de vista. Allí, el bullicio disminuía y la multitud se dispersaba, dejando al descubierto un escenario más sombrío y desolado. Las tiendas eran pocas y decadentes, los transeúntes menos numerosos, y los rostros que pasaban ya no eran los de caballeros ni damas, sino los de obreros, mendigos y vendedores callejeros. El anciano caminaba con una determinación errática. A veces se detenía frente a un escaparate, pero no parecía mirar los objetos con interés. Sus ojos no enfocaban, no elegían. Otras veces, hacía un amago de entrar en una tienda o un callejón, pero de inmediato volvía sobre sus pasos, como si algo invisible lo empujara hacia adelante, impidiéndole detenerse. Su cuerpo envejecido parecía llevado por una necesidad más poderosa que el descanso o el abrigo. No se trataba de una caminata sin rumbo, era una fuga sin destino. Durante más de una hora lo seguí por calles cada vez más oscuras y solitarias. Observé cómo entraba en los barrios más densamente poblados, donde la miseria y el hacinamiento parecían palpables en el aire. Allí, la gente no vestía ropas elegantes ni caminaba con pasos seguros. Allí, todo era necesidad, urgencia, desvelo. Y él, el hombre de la multitud, parecía pertenecer y a la vez no pertenecer a ese entorno. Su figura desentonaba por la simple razón de que no se detenía, no hablaba, no miraba a nadie. Era como una sombra que cruzaba la ciudad sin tocarla. En más de una ocasión creí haberlo perdido, pero siempre volvía a verlo doblar una esquina o mezclarse entre los cuerpos encorvados de los trabajadores que salían de las fábricas. Lo observé detenerse una vez frente a un puesto de libros usados. Sus manos temblorosas recorrieron algunos ejemplares, rozándolos apenas, sin levantar ninguno. Fue un gesto fugaz, un momento que se desvaneció enseguida. Luego, sin decir una palabra, siguió su marcha, con la misma inquietud que lo impulsaba desde el principio. Yo también seguía avanzando, cada vez más absorto. Ya no sentía cansancio, ni frío, ni la molestia del gentío. Todo lo que existía para mí era la figura de ese hombre que desafiaba todo intento de comprensión. ¿Quién era? ¿Qué buscaba? ¿Hacia dónde se dirigía? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin que ninguna lograra formar una respuesta coherente. Comenzaba a entender que no estaba persiguiendo a una persona cualquiera, sino a una presencia que parecía brotar del mismísimo corazón de la ciudad, un reflejo de lo que Londres ocultaba en sus entrañas, una encarnación del secreto que habita en toda multitud. Y yo, atrapado por la fascinación del enigma, no podía detenerme. Aquel hombre se había convertido en la puerta hacia un abismo del que aún no conocía la profundidad. Capítulo 3. La ciudad sin fin. Las sombras de la noche comenzaban a extenderse como un manto sobre la ciudad. Las luces de gas se encendían una a una, arrojando destellos intermitentes que transformaban las calles en pasajes de luces temblorosas y sombras profundas. Sin embargo, el hombre al que seguía parecía ajeno al paso del tiempo. Su marcha continuaba inalterable, moviéndose entre la multitud como si no tuviera cansancio, como si el mismo reloj del mundo no lo tocara. Londres, en la noche, se transformaba. Lo que en el día era bullicio y actividad,
se convertía ahora en una especie de danza silenciosa entre el orden y el caos. Las calles principales se llenaban de coches, faroles encendidos y sonidos metálicos de herradura sobre el empedrado. Pero el hombre no se mantenía en esas avenidas amplias. Su rumbo lo llevaba, una y otra vez, por senderos más oscuros, por callejones donde las fachadas parecían murallas gastadas por la historia. A pesar de su andar irregular, su paso era constante. No hablaba con nadie, no buscaba contacto alguno. Pasó frente a teatros donde las marquesinas brillaban con promesas de alegría. Pasó frente a tabernas ruidosas desde donde se escapaban risas, gritos y canciones. Pero no se detuvo. Ni el espectáculo ni la bebida parecían interesarle. Como un fantasma, cruzó todos esos mundos sin dejar huella. Yo lo seguía aún, hipnotizado. Sentía el cansancio calando en mis piernas, un cosquilleo en los pies, pero me negaba a abandonarlo. Había entrado en una especie de trance donde mi única preocupación era no perderlo de vista. Él, sin saberlo, o tal vez sabiéndolo demasiado, me arrastraba por la ciudad como un prisionero voluntario de su misterio. Pasó por zonas comerciales donde las tiendas cerraban sus puertas con el eco metálico de los cerrojos. Luego, más allá, los mercados de barrio aún bullían de gente. Madres con cestas, ancianos vendiendo frutas, niños descalzos corriendo por entre los puestos. Y él, el hombre de la multitud, se deslizaba entre todos ellos sin ser notado, como si fuera parte del aire que respiraban. Una vez, durante un instante breve, creí que se detenía. Se apoyó contra una farola, ladeó la cabeza, y pareció observar a una joven que pasaba. Pero tan rápido como llegó ese momento, desapareció. Él bajó la mirada, se irguió de nuevo y siguió caminando, como si ese gesto hubiese sido tan solo un temblor del alma, un error en su programación silenciosa. Mi mente comenzaba a llenarse de conjeturas cada vez más oscuras. ¿Era un criminal arrepentido, cargando con una culpa que no lo dejaba en paz? ¿Un loco solitario que huía de sí mismo? ¿O era simplemente un hombre al que la vida había vaciado de todo menos de movimiento? Lo que me desconcertaba no era solo su silencio o su forma errática de caminar. Era la constancia de su presencia. Era como si él no viviera entre la gente, sino a través de ella. No hablaba con nadie, no tocaba a nadie, pero necesitaba estar rodeado de rostros, de cuerpos, de pasos. Como si su existencia solo tuviera sentido si se disolvía en la multitud. Y eso me llenaba de una inquietud que no sabía explicar. ¿Era eso lo que yo había visto en sus ojos desde el primer momento? Esa necesidad desesperada de no estar solo, aun cuando estuviese condenado a una soledad inviolable. Era una paradoja que me atrapaba, la figura de un hombre que buscaba perderse entre otros para no encontrarse a sí mismo jamás. A esas alturas, ya no sabía cuánto tiempo llevaba siguiéndolo. La noche se había cerrado completamente, y la ciudad comenzaba a vaciarse de los que tenían un hogar. Los cafés cerraban, los mercados recogían sus últimos restos, y los faroles se volvían cada vez más espaciados. Pero el hombre no se detenía. Y yo, atado por una curiosidad que se había transformado en obsesión, tampoco. Capítulo 4. En los márgenes de la sombra. La ciudad había cambiado por completo. El Londres que conocía durante el día, bullicioso, racional, trazado con precisión, se desvanecía con cada paso que dábamos hacia la noche profunda. Nos encontrábamos ahora en zonas donde las lámparas de gas apenas alumbraban los adoquines húmedos, y el aire se volvía más espeso, más opaco, cargado de olores ácidos, de hollín, de humo viejo y humedad estancada. El hombre no parecía notarlo. Su marcha continuaba, arrastrando los pies como si sus huesos respondieran a un ritmo antiguo, aprendido a fuerza de repetición. A ratos parecía caminar dormido, a ratos como poseído por un impulso feroz. Nunca miraba hacia atrás. Nunca tropezaba. Jamás se detenía más de unos segundos. Yo, en cambio, comenzaba a sentir el peso del tiempo. La vigilia, el esfuerzo de mantenerme oculto a la vista sin perderlo entre las sombras, la creciente inquietud que me oprimía el pecho. Todo se sumaba a una sensación de angustia que no lograba disipar. Pero no podía detenerme. Había algo en esa figura que exigía ser comprendido. Era como si, al seguirlo, me adentrara no solo en los rincones más oscuros de la ciudad, sino también en los pliegues invisibles del alma humana. Atravesamos calles donde solo transitaban prostitutas y borrachos. Algunos reían, otros gritaban.
A veces el silencio era interrumpido por el sonido seco de una puerta cerrándose, o por los pasos acelerados de alguien que corría sin rumbo. Allí, entre la miseria y la penumbra, el hombre pasaba como un espectro sin rostro. Durante unos minutos, lo perdí. Giró una esquina con una rapidez inusual y, cuando llegué al mismo punto, ya no estaba. Sentí como el corazón me latía con fuerza. Me detuve, escudriñando las sombras. El silencio era casi total. Respiré hondo, agucé la vista, y entonces, a lo lejos, lo vi de nuevo. Su silueta menuda, curvada, desplazándose hacia una vieja estación de ómnibus. Corrí con disimulo hasta ponerme nuevamente a una distancia prudente. Lo observé acercarse al coche que estaba por partir. Pensé por un momento que subiría, que me perdería en el laberinto del destino que eligiera, pero no. Dio una vuelta en torno al vehículo, miró a los pasajeros como si buscara a alguien, y luego se alejó, con esa misma indiferencia hacia los lugares, como si todos los destinos fueran iguales. Ese gesto me desconcertó más que cualquier otro. Era como si se negara, deliberadamente, a tener un propósito. Como si su existencia consistiera en evitar toda forma de arraigo, toda dirección, toda finalidad. Comprendí entonces, con un escalofrío, que lo que tenía frente a mí no era un demente, ni un mendigo común. Era algo más profundo, más trágico. Era un ser que, habiendo sido arrancado del tejido de la vida, buscaba disolverse en la única cosa que aún lo toleraba, la multitud. Ahí, entre cientos, podía no ser nadie. No tenía que hablar, que recordar, que sufrir. Su anonimato era su refugio. Mientras estuviera rodeado de pasos, de voces, de cuerpos que no le exigieran identidad, podía existir sin tener que ser. Y entonces me pregunté, ¿cuántos más como él habría en la ciudad? ¿Cuántos rostros vacíos cruzaban las calles cada noche, escapando de sí mismos? Tal vez él no era único. Tal vez era solo el primero que había logrado ver con claridad. Cuando retomó la marcha, supe que yo también había cambiado. Ya no lo seguía por curiosidad, sino por una necesidad urgente de entender que lo hacía humano aún, o si lo era. ¿Acaso había llegado a un punto donde la individualidad se disolvía por completo? ¿O era este su último y desesperado intento de no desaparecer? En esas preguntas me sumí, mientras la ciudad seguía girando en torno a nosotros. Capítulo 5. Una sombra que no descansa. La noche avanzaba con su manto impenetrable, y el reloj marcaba ya una hora que rozaba lo prohibido. La ciudad, aunque vasta y viva, empezaba a vaciarse de su multitud diurna. Los trabajadores se recogían, los comerciantes cerraban sus tiendas con cansancio, y solo quedaban en las calles los que no podían, o no querían, volver a casa. Y, sin embargo, él seguía caminando. No podía evitar preguntarme si acaso dormía alguna vez. Sus pasos, aunque algo erráticos, eran constantes. Su cuerpo, aunque envejecido, no parecía agotarse. ¿Dónde encontraba la fuerza para continuar? ¿Qué motor oscuro lo empujaba a no detenerse jamás? Pasamos por los barrios marginales, por zonas donde la pobreza respiraba en cada rincón. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de hollín, y en los portales dormían niños envueltos en harapos. A veces, un par de ojos aparecía desde la sombra, ojos de desesperanza, de sospecha, de hambre. Pero él no los veía. No veía a nadie. Su mirada seguía baja, fija en un punto invisible del suelo, como si la realidad ya no le perteneciera. Y sin embargo, su presencia no era invisible. Allí donde pasaba, las personas instintivamente se apartaban. No era miedo ni respeto, sino una especie de incomodidad. Indefinible. Como si algo en él, en su andar, en su figura, no encajara. Como si su sola existencia interrumpiera el equilibrio del entorno. Por momentos me sentía en un sueño lúgubre, en una de esas pesadillas donde se persigue una sombra que nunca se alcanza. Yo, un hombre de razón y pensamiento, me veía reducido a mero perseguidor de un enigma humano. Y cuanto más lo seguía, más me parecía que me alejaba de mí mismo. ¿Acaso no estaba yo también siendo transformado por esta persecución? Mis pensamientos ya no eran los míos. Mis emociones estaban teñidas por la inquietud que él despertaba. Mis pasos, mis gestos, todo comenzaba a girar en torno a esa figura misteriosa. El cazador se convertía en reflejo del cazado. En un momento dado, lo vi detenerse ante una antigua librería cerrada. Las ventanas estaban tapadas,
el letrero medio caído, el interior a oscuras. Él se quedó allí, quieto, observando la puerta con una intensidad que no le había visto hasta ahora. Como si algo en ese umbral tuviera para él un sentido que yo no podía descifrar. Permaneció inmóvil por casi un minuto. Luego, como sacudido por un impulso, se alejó de golpe y retomó su marcha, como si hubiera recordado que no tenía permiso para detenerse. Yo me quedé un momento más, observando la tienda. ¿Qué había allí? ¿Algún recuerdo? ¿Una imagen del pasado? ¿Un nombre olvidado? Fue entonces cuando entendí una verdad que me heló la sangre. Este hombre no huía de los demás, sino de sí mismo. De sus memorias, de su identidad, de su historia. El silencio de la multitud era su escudo. Y si alguna imagen le traía a la mente aquello que había sepultado, necesitaba escapar de inmediato. No era un loco. Era un fugitivo. Un exiliado de su propia alma. Comprendí que no lo estaba siguiendo yo a él. Estábamos los dos, él y yo, persiguiendo algo que ya no existía o que nunca existió. Una verdad que se deshacía en cada paso, como un sueño que se esfuma al abrir los ojos. Y, a pesar del frío, del cansancio, de las sombras cada vez más densas, yo seguía allí. Fascinado. Atrapado. Encadenado a una figura que parecía no pertenecer ni al día ni a la noche, ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. La ciudad dormía. Pero él no. Ni yo tampoco. Capítulo 6. Los abismos del vigía. El amanecer comenzaba a insinuarse apenas como una delgada línea de plata en el horizonte, pero la noche aún reinaba sobre Londres. El viento frío se colaba entre los edificios como un lamento, silbando entre rendijas, acariciando los rostros con dedos invisibles y helados. El mundo dormía o trataba de hacerlo, pero nosotros, él y yo, seguíamos en movimiento, como si formáramos parte de un ciclo que ignoraba el paso del tiempo. Llevábamos horas en esa extraña danza silenciosa, él al frente, errante y ciego, y yo detrás, invisible y vigilante. La ciudad, vacía en apariencia, comenzaba a revelar su rostro más secreto, ese que solo se muestra a los ojos de quienes no tienen descanso. Pasamos por tabernas cerradas, por iglesias oscuras, por puentes desiertos donde el eco de nuestros pasos parecía el único sonido sobreviviente. Y sin embargo, yo no estaba solo. Me acompañaban mis pensamientos, cada vez más turbios, más insistentes. ¿Qué deseaba saber realmente de este hombre? ¿Qué verdad esperaba descubrir tras ese rostro común, tras esa espalda encorvada? ¿Era acaso una obsesión sin objeto, un impulso mórbido por adentrarme en el abismo humano? La ciudad era un laberinto de piedra y humo, pero el verdadero laberinto se desplegaba en mi mente. Empezaba a comprender que este seguimiento no era casual, ni simple curiosidad, era una llamada. Este hombre, con su deambular perpetuo, me hablaba sin palabras. Me decía cosas que ni yo mismo comprendía, pero que mi alma reconocía con un estremecimiento primitivo. Hubo un instante, breve como un parpadeo, en que se volvió. Fue apenas un giro leve de la cabeza, pero en ese momento, por primera vez, sentí que me había visto. No con los ojos, no con una mirada concreta, sino con algo más profundo, más inquietante, con la certeza instintiva del perseguido que reconoce la presencia del perseguidor. Pero no cambió su paso. No corrió. No se detuvo. Solo volvió a mirar hacia el frente y continuó. Ese gesto, tan mínimo, me atravesó como una daga. ¿Me había descubierto desde el principio? ¿Acaso sabía que yo lo seguía y simplemente lo toleraba, como parte de su condena? ¿Era yo, sin saberlo, una pieza más en su ritual inquebrantable? Nos adentramos entonces en una zona donde las calles eran más estrechas, el empedrado más irregular, y las casas parecían desmoronarse sobre sí mismas. Allí, las sombras eran más densas y el aire más denso aún. Podía oler la humedad de los muros, el hollín, la miseria impregnada en las paredes. Era un lugar donde la ciudad parecía olvidarse de sí misma, donde todo era ruina, eco, abandono. Él caminaba como si ese fuera su hogar. Y entonces lo supe, con una certeza amarga y absoluta. Este hombre no pertenecía al mundo, sino al margen mismo de lo real. Era el residuo de algo que alguna vez fue, y que ahora solo podía sobrevivir mimetizándose con la multitud, diluyéndose en ella, existiendo sin ser notado, sin ser recordado, sin ser amado. Aquel que alguna vez tuvo un nombre, una historia, un lugar, ahora no era más que un vestigio.
una huella borrosa sobre el pavimento de la humanidad. Y yo, aún lúcido, aún cuerdo, lo seguía. ¿Por qué? Porque, en el fondo, había algo en el que yo reconocía. Algo que me hablaba con la voz callada del miedo más profundo. El miedo a volverse invisible. El miedo a que un día yo también camine sin rumbo por una ciudad dormida, y que alguien, desde las sombras, me siga, buscando en mí el reflejo de su propia pérdida. Capítulo 7. El corazón de la sombra. Las horas habían perdido su forma. Ya no sabía si eran 3, si eran 5, o si el tiempo mismo había decidido detenerse. La noche aún reinaba, aunque una palidez espectral empezaba a deslizarse por los bordes del cielo. No era todavía el amanecer, sino esa hora incierta, ese intermedio suspendido entre el mundo de los sueños y el despertar. Y allí seguíamos. Él caminando. Yo siguiendo. El hombre no daba señales de fatiga. Su cuerpo, envuelto en aquella capa raída que parecía parte de su piel, se deslizaba por las calles con la obstinación de una idea fija, con la gravedad de un recuerdo al que no se puede renunciar. Sus pasos no eran apresurados ni lentos, pero tenían algo de ineludible. Como si, en vez de avanzar, estuviera cumpliendo una sentencia. Una condena antigua. Un destino sin voz ni rostro. Yo, por mi parte, sentía el cansancio clavado en cada músculo. Mis pies dolían, mi cuello ardía por la humedad, y sin embargo, una fuerza extraña me impulsaba a continuar. No era la simple curiosidad la que me empujaba, ni el deseo de resolver un enigma. Era algo más profundo. Una atracción que rayaba en lo espiritual. Una especie de reverencia oscura hacia esa figura errante. ¿Quién era aquel hombre que parecía haber escapado del registro del tiempo? ¿Qué historia cargaba a cuestas para caminar así, noche tras noche, sin fin, sin descanso, sin propósito visible? Pasamos por mercados dormidos, donde las frutas podridas atraían a las ratas. Por plazas donde las estatuas de mármol miraban con ojos vacíos, cubiertas de hollín y tristeza. Por cementerios abandonados detrás de rejas oxidadas, donde las lápidas estaban vencidas por la maleza, y donde uno podía jurar oír lamentos que no venían del viento. Y fue entonces que el hombre, de pronto, se detuvo. Mi corazón dio un vuelco. Por primera vez en toda la noche, se quedó completamente quieto. Ante una pequeña plazoleta, donde un banco de hierro fundido descansaba bajo un árbol seco. Se acercó lentamente, y sin mirar a los lados, se sentó. La imagen era casi insoportable. El hombre de la multitud, el incansable espectro de la ciudad, ahora estaba allí, en reposo. Pero no era descanso lo que lo envolvía. Era algo más doloroso, más íntimo. Algo que, por un instante, me hizo olvidar que era su perseguidor. Se quedó con la espalda encorvada, las manos sobre las rodillas, la mirada fija en un punto indeterminado del suelo. El rostro, aunque parcialmente oculto por las sombras, se dejaba ver en sus líneas esenciales. Un rostro que no era particularmente feo ni hermoso, pero sí devastado. Marcado por las huellas del tiempo, pero también por algo más profundo, el vacío. Sí, eso era lo que se percibía en él, un vacío total. Una ausencia tan absoluta que dolía mirarla. Como si su alma se hubiese desintegrado lentamente, día tras día, hasta no dejar más que esa carcasa viviente que aún caminaba, que aún respiraba, que aún temblaba con el peso de lo que no podía recordar, o de lo que jamás podía olvidar. No sé cuánto tiempo permanecimos así. Él en su banco, inmóvil. Yo, a unos metros, escondido en las sombras de un callejón, mirando en silencio, casi sin respirar. La ciudad misma parecía haberse detenido en torno a nosotros. Ni un ruido. Ni un carruaje. Ni un lamento. Solo la quietud absoluta, como si el universo hubiese decidido otorgarle un instante de tregua al condenado. Entonces ocurrió algo inexplicable. El hombre levantó lentamente la cabeza, y por primera vez, miró directamente hacia mí. Fue una mirada breve, fugaz, pero suficiente. Me atravesó como un relámpago silencioso. No había sorpresa ni miedo en sus ojos. Solo un reconocimiento sereno. Como si supiera que yo siempre había estado allí. Como si me conociera. Como si hubiese estado esperándome. Y en ese segundo eterno comprendí la verdad más honda, más amarga, más terrible. Él no era un misterio a resolver. Él era mi espejo. Su errancia, su vacío, su sombra, eran también mías.
Yo lo había seguido porque en el fondo ya lo conocía. Porque algo de mí mismo vivía en él. Porque la línea que separa al observador del observado se había desdibujado hacía muchas horas, y ahora no quedaba sino una sola figura, un alma partida en dos cuerpos. Y entonces, como si ese instante no hubiese ocurrido jamás, el hombre se levantó, sin prisa, y retomó su andar. Una vez más, se fundió con las calles. Con las sombras. Con la multitud invisible de la madrugada. Yo, sin pensarlo, caminé tras él. Capítulo 8. Reflejos en la penumbra. Volvió a andar, y yo con él. Pero ya nada era igual. Lo que antes fue seguimiento ahora era reflejo. Lo que comenzó como una vigilancia minuciosa se transformaba, lentamente, en una marcha compartida. No éramos dos. Éramos uno multiplicado por su sombra. La ciudad comenzaba a despertar a tientas. Algún farol se apagaba con un leve parpadeo. Las primeras voces surgían como ecos distantes, un pregonero dormido, un carro de pan que crujía sobre los adoquines húmedos, un perro vagando entre restos de basura. Y en medio de ese despertar sutil, seguíamos nosotros, los que nunca habíamos dormido. No podía apartar la mirada de su andar. Observaba cómo cada uno de sus pasos parecía imantado por un propósito invisible. No erraba como un borracho, ni caminaba como quien desea llegar a algún sitio. Su avance era de una naturaleza distinta. Como si se desplazara dentro de un mapa secreto, trazado en una dimensión inaccesible para el resto de los hombres. Un mapa hecho de memorias rotas, de nombres olvidados, de dolores que nunca se pronunciaron en voz alta. Y yo ya no lo seguía como un extraño. Lo hacía como quien busca reconocerse en el gesto ajeno, como quien se asoma a un pozo y ve su propio rostro reflejado, pero deformado por la profundidad. Las calles se estrechaban otra vez. Llegamos a un pasaje donde la luz apenas rozaba el suelo. Las casas, apiladas unas sobre otras como cadáveres de piedra, parecían observarnos en silencio. En ese sitio, ajeno incluso al bullicio habitual de Londres, reinaba una paz extraña, densa, agobiante. Fue allí donde lo vi detenerse nuevamente. Esta vez, frente a un escaparate sucio, en cuya vidriera colgaban objetos olvidados, relojes que no marcaban la hora, retratos de personas sin nombre, libros rotos y sin portada. Se quedó quieto, contemplando su reflejo. Y por un instante, vi lo que él veía. Vi su imagen superpuesta a la mía. Yo estaba detrás, en la penumbra, pero el vidrio nos fundía en una sola silueta. Su cabeza encorvada coincidía con la inclinación de la mía. Sus manos quietas imitaban las mías en los bolsillos. Su sombra y mi sombra parecían brotar del mismo punto. Fue entonces cuando me pregunté, con un escalofrío: ¿y si no lo estoy siguiendo? ¿Y si me estoy recordando? ¿Y si este hombre no es alguien más, sino un eco de mí mismo arrojado hacia adelante en el tiempo? ¿Y si cada calle que hemos recorrido no es más que una memoria olvidada, revivida a través de su andar? ¿Y si esta noche interminable no es una noche real, sino una representación de mi conciencia atrapada? Apreté los dientes. El delirio amenazaba con tragarse mi cordura. Pero no era delirio. Era revelación. Y con ella, una profunda tristeza comenzó a nacer en mi pecho. Una tristeza sin nombre, sin causa, sin origen preciso. Era como si todo el peso de la humanidad, la verdadera humanidad, esa que nadie quiere mirar de frente, se hubiese instalado en mi alma de golpe. Vi en ese hombre la historia de todos los que se pierden en la multitud. Los que caminan eternamente porque no tienen hogar. Los que buscan rostros para olvidar el suyo. Los que, como él, no pueden estar solos, porque el silencio les recuerda lo que alguna vez fueron. Y sin embargo, él estaba solo. Completamente solo. Incluso cuando yo lo seguía, incluso cuando lo miraba desde unos metros. Su soledad era de una categoría absoluta, como una maldición sin origen ni fin. Dio media vuelta. No me miró. No cambió el paso. Pero su silueta, al girar, pareció llevarse algo de mí. Y entonces lo supe con una certeza brutal. Estaba dejando de ser el observador. Y comenzaba a ser observado. La multitud ya no era el telón de fondo. Era el verdadero personaje de esta historia. Y ese hombre, que parecía no pertenecer a ninguna parte, era en realidad el corazón oculto de esa multitud. El testigo eterno de todo lo que el mundo olvida.
El guardián de la miseria silenciosa. El vigía de los que viven, pero no son vistos. Y ahora yo me acercaba a esa misma condición. Capítulo 9. La duda y el abismo. La ciudad parecía haberse disuelto en la niebla. Los bordes del mundo se difuminaban a cada paso que daba. Las luces de los faroles, esas manchas amarillas en la oscuridad, parpadeaban con un resplandor irreal. Ya no había ningún ruido, excepto el eco de mis propios pasos que rebotaban en las paredes de las callejuelas estrechas. Él seguía adelante, inquebrantable. No se detuvo, ni siquiera cuando cruzamos un puente que dominaba las aguas turquesas del río. Miraba las aguas como si buscara algo en ellas, algo que, tal vez, solo él podía ver. Yo, al borde de la desesperación, me quedé detrás, observando la figura en la distancia. Mi mentira un caos. Mi alma temblaba. Lo miré, pero ya no podía distinguir si era él o yo quien caminaba en primer lugar. A veces, en la periferia de la visión, su silueta parecía diluirse y transformarse en mi reflejo. ¿Y si yo nunca lo había seguido? ¿Y si él siempre fue un espectro que me atraía hacia un destino común? Pensé en esa idea y la rechacé. Pero a la vez, una incomodidad profunda comenzó a penetrar cada pensamiento. ¿Qué era este hombre? Mi mente se aferraba a esa pregunta, pero era como intentar aferrarse a agua que se deslizaba entre mis dedos. Sus ojos, vacíos como el vidrio empañado, aparecían una y otra vez ante mi imaginación. Y entonces, vi algo que hizo que mi corazón diera un salto mortal. Él se detuvo. No como antes, de manera inconsciente, sin razón alguna. Esta vez se detuvo con un propósito claro. Me pareció que algo le había llamado la atención. O más bien, que él ya sabía que yo estaba allí. Caminé hacia él sin poder detenerme, como si mi cuerpo respondiera por sí mismo, a pesar de la ansiedad que me invadía. La brecha entre nosotros se cerraba, pero al acercarme, me di cuenta de algo aún más perturbador. La calle estaba vacía. No había transeúntes. No había ruido. No había nadie más. Solo nosotros dos. Y, sin embargo, la multitud estaba allí. En algún lugar. En todas partes. Invisibles. Me quedé paralizado en ese instante, inmóvil frente a él. De repente, su figura cambió. Ya no era el mismo hombre que había visto deambular toda la noche. Ya no estaba cubierto por la capa rasgada ni por esa expresión de desdén o indiferencia. Ahora su rostro, si es que realmente era su rostro, se mostraba desesperado. Sus ojos me miraban, pero no como antes. No eran ojos vacíos, ni calmados, ni distantes. Eran ojos llenos de angustia. Como si estuviera buscando algo, o alguien, que él mismo no lograba encontrar. El brillo en sus ojos me atravesó como un rayo, y me di cuenta de que había algo más en él. Algo humano, terriblemente humano. Él no era un espectro. Él era alguien que había perdido todo. Como yo, tal vez. Como todos aquellos que se arrastran por la vida, buscando algo que nunca alcanzarán. Como todos los que deambulan, como fantasmas, en las calles vacías de la ciudad, sin un propósito claro, sin un fin que los redima. Miré a mi alrededor. Los edificios parecían inclinados hacia nosotros, las sombras se alargaban de manera grotesca. La oscuridad del cielo había empezado a tragarse todo lo que antes parecía real. Estaba atrapado en ese momento, en ese espacio, entre las huellas de un hombre que había estado buscando algo durante toda su vida, algo que no podría encontrar. De repente, sus labios se movieron. No puedes escapar, dijo con una voz áspera, como si cada palabra fuera una pesada carga que debía arrastrar. Sus palabras me dejaron frío, porque eran tan simples y, sin embargo, tan profundamente perturbadoras. No puedes escapar. No era una advertencia. No era una amenaza. Era una constatación de lo inevitable. Una verdad que ambos conocíamos. No supe qué responder. La confusión, la duda, la angustia, todo se amontonó en mi pecho, y el aire se volvió denso, espeso. Sentí que me hundía. La realidad misma se desintegraba a mi alrededor, dejando solo las ruinas de un mundo perdido. Lo que había comenzado como una persecución se había convertido en una condena. ¿De qué estás huyendo?, susurró, pero esta vez no era una pregunta, era una acusación. Un eco del abismo. ¿Era yo el que huía? ¿O era él? El hombre de la multitud,
esa sombra vaga de la ciudad, ese espectro sin forma, ese reflejo de la desesperación. ¿Era él el que huía de sí mismo, o era yo quien corría tras un fantasma que jamás podría alcanzar? Miré al suelo, tratando de escapar de esa mirada, de esa verdad. ¿Era acaso yo el hombre de la multitud? Volteé rápidamente, y sin saber por qué, empecé a caminar en dirección contraria. Pero mis pasos no eran míos. Eran los suyos. La ciudad me envolvía. La multitud me esperaba, invisiblemente presente en cada rincón, en cada grieta, en cada sombra. Y, al final, comprendí algo tan aterrador como cierto. No importaba cuán lejos corriera. Nunca podría escapar. No de él. No de mí. Capítulo 10. El enigma final. El aire se volvía más denso, más pesado, a cada paso que daba. La ciudad ya no era la misma. Las calles, que antes parecían interminables, ahora se cerraban a mi alrededor como una trampa invisible. Los edificios, que alguna vez fueron monumentos a la vida, ahora se erguían como gigantes caídos, en sombras fantasmales. Y él, el hombre de la multitud, se desvanecía ante mis ojos, o tal vez nunca estuvo allí en primer lugar. Me detuve, respirando con dificultad. Mis manos, temblorosas, se apoyaron en la pared de un edificio, y por un momento me sentí perdido en la vastedad de la ciudad. La niebla de la madrugada me rodeaba, susurrando como voces lejanas, como si el mismo aire intentara comunicar algo que no podía entender. Mi mente, ya abrumada por el cansancio y la confusión, comenzó a girar en espirales cerradas. Los pensamientos chocaban entre sí, sin encontrar respuestas. Todo comenzaba a fundirse, y las líneas entre el observador y el observado se desdibujaban. ¿Era yo el que lo seguía? ¿O era él el que me había estado guiando todo este tiempo? ¿Quién de los dos estaba atrapado en la multitud? Mi mente trató de asirse a la lógica, pero ésta se desmoronaba en mi interior. ¿Por qué seguía a ese hombre? ¿Qué es lo que realmente buscaba? La ansiedad creció en mi pecho como un peso insoportable. Todo esto era un ciclo sin fin. Entonces, un pensamiento penetró mi mente como un rayo. Un pensamiento tan agudo y revelador que casi me hizo caer de rodillas. Era como si todo lo que había experimentado hasta ese momento, toda la angustia, la persecución, la duda, se condensara en una sola verdad dolorosa. Yo no lo seguía. No podía ser. El hombre de la multitud no era simplemente una figura ajena, un espectro perdido entre la gente. No. Él era una parte de mí mismo. Una manifestación de todo lo que yo había tratado de evitar, de todo lo que había intentado esconder. Él era mi reflejo, mi sombra, lo que temía ser. Era el rostro de mi desesperación, de mi alienación, de mi desconcierto. ¿Qué era la multitud, sino una extensión de mis propios miedos? La multitud no era un ente externo, no eran otros que caminaban indiferentes a mi alrededor. La multitud era mi propia mente, mis propios pensamientos dispersos y sin rumbo. Había buscado a ese hombre porque, en él, había buscado encontrar algo que me explicara. Había querido comprender mi propio caos, mi propia pérdida de identidad, pero él solo me había mostrado lo que yo mismo era, un espectro caminando entre sombras. Me di cuenta de que no había una salida. No hay forma de escapar de uno mismo. De repente, escuché un ruido. El eco de pasos en la distancia. Mis piernas, agotadas, me llevaron sin querer hacia ellos, hacia el sonido, hacia el origen de la confusión. Mis ojos buscaron en la oscuridad y allí, vi una figura. Era él. O más bien, era yo. Me aproximé lentamente, incapaz de apartar la vista de esa imagen que me resultaba tan familiar y extraña a la vez. La figura frente a mí no era exactamente la misma, no podía serlo, pero a través de la niebla de mi mente, la vi como una extensión de mí mismo, un fragmento perdido de mi propia existencia. Lo que había buscado todo el tiempo estaba frente a mí, esperándome. Lo has comprendido ahora, ¿verdad?, dijo una voz. Era la suya, pero no solo la suya. Era la mía también, resonando en los rincones más oscuros de mi conciencia. No respondí. No podía. Las palabras se desmoronaban antes de salir de mi boca. ¿Qué podría decir? ¿Que lo entendía todo? Pero, ¿realmente lo comprendía? Él avanzó un paso, y luego otro, hasta que nuestras figuras se encontraron en el umbral de la luz tenue de un farol, donde las sombras danzaban a nuestro alrededor. No éramos más dos seres distintos.
Éramos uno solo, fragmentado en 2 dimensiones, pero irreversiblemente fundidos. Miré sus ojos, y en ellos vi mi propio reflejo. Vi mi miedo, mis dudas, mis frustraciones, todo lo que había tratado de ignorar. Vi todo lo que había estado buscando, y todo lo que nunca encontraría. No existe escapatoria, comprendí con absoluta certeza. No hay una salida. La multitud, ese mar interminable de rostros y sombras, era mi alma dividida. No hay forma de escapar de los rostros que nos siguen, de las sombras que nos envuelven, de los recuerdos que se agrupan en cada esquina de la ciudad, en cada rincón de nuestra mente. El hombre de la multitud no era una figura perdida entre las sombras, ni un espectro al que debía temer. Él era la manifestación de lo que siempre había estado allí. La multitud era mi prisión. Yo era uno de los muchos que deambulan sin rumbo, buscando respuestas en el eco de la desesperación. Al final, no importa cuántos pasos demos. No importa cuántos rostros intentemos ver, cuántas vidas queramos tocar. Al final, siempre seremos los mismos. Y el hombre de la multitud, ese eco de nuestras almas, siempre nos alcanzará. Este capítulo marca el punto culminante de la obra, donde el protagonista llega a la revelación final. El hombre de la multitud no es un ser ajeno, sino una parte de su propia alma, una manifestación de la alienación y la desesperación que todos compartimos. La historia, entonces, se convierte en una reflexión filosófica y existencial sobre la identidad, la soledad y la búsqueda de uno mismo. Capítulo 11: La caída al vacío. La niebla que envolvía las calles parecía ahora más espesa, como si intentara ocultar la verdad que acababa de desvelarse ante mis ojos. El hombre de la multitud había dejado de ser un simple espectro, un enigma a resolver. Ya no era una figura distante que cruzaba las esquinas de mi visión. Él era ahora una parte de mí, tan inseparable de mi ser como la sombra que me sigue en la luz del día. Y con esta revelación, algo dentro de mí se quebró. No podía escapar. No quería escapar. Mi mente giraba en espirales confusas. Cada paso que daba me llevaba más lejos de la razón. Los faroles parpadeaban con un brillo frío, y la ciudad parecía un laberinto que no conducía a ningún lugar. La multitud, esa masa invisible de personas que siempre había sido solo un murmullo lejano, ahora era la pesadilla que se materializaba a cada rincón, a cada suspiro de la noche. Las caras de los otros, esos desconocidos que pasaban junto a mí sin dejar rastro, parecían mirarme fijamente, como si supieran lo que yo acababa de descubrir. ¿Era eso lo que había estado buscando todo este tiempo? ¿Una salida de la multitud, de esa existencia fragmentada y vacía en la que vivía? Pensé que perseguía a un hombre, pero el verdadero hombre al que perseguía era el que habitaba dentro de mí. Ese hombre al que temía ver, ese reflejo que me observaba desde las sombras. La multitud no era más que un espejo roto de mi alma, reflejando mis propios miedos. Una sensación de vacío se apoderó de mí. Las calles ya no eran las mismas. Ya no era un simple observador de la ciudad, un espectador que se deslizaba entre las sombras. Ahora, yo formaba parte de esa multitud, y no podía distinguirme de ella. Los rostros que cruzaban mi camino no eran diferentes a los míos. Todos estábamos atrapados en el mismo ciclo interminable, en una danza macabra donde la libertad era solo una ilusión. Caminé sin rumbo, como un autómata arrastrado por una fuerza invisible, más allá del control de mis propios pensamientos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comencé a seguir al hombre de la multitud? ¿Horas? ¿Días? El tiempo se había desvanecido, como si hubiera sido absorbido por la neblina que ahora dominaba la ciudad. El frío me calaba hasta los huesos, pero no podía detenerme. No podía dejar de caminar. Al llegar a una plaza, me detuve frente a una fuente que ya no emitía agua. Estaba seca, como un símbolo de lo que había quedado de mi vida. En sus orillas, algunas sombras parecían moverse, deslizarse lentamente, pero al acercarme no había nada. La plaza estaba vacía, y la única presencia era la mía. Pero no estaba solo. Lo vi entonces. Estaba parado en el centro de la plaza, observándome. El hombre de la multitud. Su rostro no era el mismo. Ya no llevaba la capa raída ni los ojos vacíos de antes. Esta vez, su rostro era casi idéntico al mío. Las líneas de su rostro, las arrugas, los gestos, todo estaba allí, como un reflejo distorsionado de lo que yo era, de lo que había sido. Sentí una presión insoportable en el pecho, como si todo mi ser se estuviera desmoronando.
Él era mi otro yo. No había palabras entre nosotros. La multitud que había sido invisible hasta entonces parecía estar a nuestro alrededor, observándonos. Pero no hacía falta que habláramos. Ya sabíamos lo que ambos éramos. El hombre de la multitud levantó su mano lentamente, señalando la nada, como si quisiera indicarme algo que aún no comprendía. En su gesto había algo tan familiar, tan desolador, que me sentí completamente perdido. Mis ojos lo miraban, pero no podía entender lo que significaba su gesto. Era como si estuviera señalando algo que ya había pasado, algo que ya estaba irremediablemente sellado. Mi mente comenzó a desbordarse. Intenté dar un paso hacia él, pero mis piernas no respondían. Me tambaleé, deseando huir, deseando escapar de esa visión que se había apoderado de mí, de esa verdad que me aplastaba como una losa. No podía seguir. No podía continuar persiguiendo un reflejo de mí mismo. «¿Qué quieres de mí?», grité, mi voz resonando en la plaza vacía. Pero él no respondió. En su silencio, escuché solo el eco de mis propias palabras, el sonido de mi desesperación. La multitud era ahora una condena de silencio, y yo no podía escapar de ella. La niebla se alzó como un muro a mi alrededor, envolviéndome en su abrazo frío. Los pasos, antes tan claros y firmes, ahora eran inciertos, vacilantes, como si me arrastraran hacia un abismo. La plaza comenzó a desvanecerse, y con ella, mi percepción de la realidad. ¿Era todo esto un sueño? La imagen del hombre de la multitud se disolvió en la niebla, pero su presencia permaneció, persistente. No importaba que ya no estuviera allí. Siempre estaría conmigo. ¿Qué queda cuando la persecución cesa? ¿Qué queda cuando finalmente nos enfrentamos a nosotros mismos? Nada. Nada más que la multitud que nos acompaña siempre. Este capítulo 11 marca el cierre de la confrontación del protagonista con su propia identidad y la aceptación de que no puede escapar de sí mismo. La ciudad, la multitud y el hombre de la multitud dejan de ser entidades externas para convertirse en una metáfora del vacío existencial y la alienación interna que todos llevamos dentro. La historia llega a su fin con una sensación de irremediable impotencia y aceptación. Capítulo 12. El vacío perpetuo. La ciudad había quedado atrás, se había disuelto en la bruma de la madrugada, como un espejismo que se desvanecía con el primer rayo de sol. La niebla que me había acompañado hasta el centro de la plaza ya no estaba, pero su esencia, su presión invisible, permanecía en mi interior. La multitud seguía viva en mi mente, en cada pensamiento, en cada respiro. Había corrido tras un hombre, tras un reflejo. Pero ya no había nada que perseguir. El vacío se había hecho dueño de mi ser. No había un fin. No había un propósito. Solo quedaba una sensación de derrota, de haber cruzado un umbral sin retorno. Había esperado que la verdad, al revelarse, me liberara. Pensé que, al comprender finalmente la naturaleza del hombre de la multitud, podría desprenderme de él, de esa obsesión que me había arrastrado a lo largo de toda mi vida. Pero, en lugar de liberarme, lo que había descubierto era una condena más profunda. Caminé sin rumbo, como una sombra, como una de las muchas sombras que se deslizaban por las calles desiertas. Las luces del amanecer ya se asomaban, pero no traían esperanza. La luz solo revelaba lo que había permanecido oculto en la oscuridad. Cada paso parecía repetirse, cada esquina, cada calle, era igual a la anterior. Las mismas fachadas, los mismos rostros vacíos de aquellos que cruzaban por allí sin notar mi presencia. Estaba atrapado en una espiral de repetición eterna. Me di cuenta de que el hombre de la multitud nunca fue una persona real. Era una representación de mí mismo, de todos mis miedos, de todas mis inseguridades. Él había sido mi reflejo, y al perseguirlo, al seguirlo sin descanso, lo único que había logrado era acercarme a la verdad más dolorosa, que no existía ninguna salida, ni para él, ni para mí. Las calles de la ciudad parecían extenderse hasta el infinito. No había un fin, no había un horizonte claro. La multitud seguía allí, envolviéndome, convirtiéndose en una extensión de mi propio ser. Las personas, los rostros que cruzaban mi camino, ya no eran seres distintos. Eran fragmentos de mí mismo. Cada uno representaba algo que había dejado atrás, algo que había olvidado, o quizás algo que nunca había tenido. En el fondo, ya no me preocupaba el hombre de la multitud. Había desaparecido de mi vista, pero su sombra aún se proyectaba sobre todo lo que veía, sobre todo lo que tocaba. Me había convertido en él.
Él era la ciudad. Él era la multitud. Y yo era uno de ellos, atrapado en la misma red de incertidumbre y desesperación. La niebla que había estado a mi alrededor ahora parecía haber penetrado mi piel, haberse infiltrado en mi ser. No podía recordar cuando comencé a ser parte de esa multitud, ni cuando empecé a perderme en sus infinitos rostros. Ya no había un punto de referencia. Ya no había una identidad separada. Todo lo que quedaba era el eco de mis propios pasos, resonando en las calles vacías. ¿Qué había quedado de mí? Solo una sombra más entre tantas. La misma sombra que había perseguido, la misma sombra que había evitado durante tanto tiempo. Me detuve, observando mi reflejo en una vitrina. Mi rostro, agotado y pálido, me devolvía una mirada vacía, una expresión perdida que ya no me pertenecía. ¿Era ese mi rostro? ¿Era esa mi alma, desgarrada por la búsqueda interminable de algo que nunca llegaría? La multitud seguía girando, y yo estaba allí, en medio de ella, sin saber si aún quedaba algo de mí mismo. La verdad se me había revelado, sí. Pero no era una verdad que pudiera soportar. No había liberación en el reconocimiento de lo que era el hombre de la multitud. La verdad solo había arrojado luz sobre mi propia impotencia, sobre la imposibilidad de escapar de mí mismo. La ciudad no tenía un fin, porque la búsqueda nunca termina. La multitud no es un lugar, ni una persona. Es un estado perpetuo de ser. Y así, mientras las primeras luces del día iluminaban las calles vacías, comprendí la cruel realidad. Yo mismo era parte de la multitud. La persecución había terminado, sí. Pero lo único que había dejado atrás era la conciencia de que no podía escapar de lo que era. El hombre de la multitud no existía. Solo éramos nosotros mismos, atrapados en la misma espiral de desolación. Este capítulo 12 cierra la historia con una reflexión profunda sobre la desesperación existencial y la imposibilidad de escapar del propio ser. El protagonista, al enfrentarse a la verdad, se encuentra atrapado en un ciclo de repetición y vacío que es imposible de romper, lo que le lleva a la aceptación de que la multitud, con su caos y su anonimato, es en realidad una metáfora de su propio sufrimiento interno. Capítulo 13. La absorción silenciosa. La ciudad había dejado de ser una entidad. Ya no era un conjunto de calles, de edificios o de luces titilantes que marcaban el paso del tiempo. Era solo una extensión del vacío, del abismo sin fin que había comenzado a devorar todo lo que había conocido, todo lo que alguna vez había sido. Mis pies ya no tocaban el suelo. No lo sentía. ¿Estaba caminando o flotando? ¿Era mi cuerpo el que se movía, o era simplemente la niebla la que me empujaba hacia adelante? La multitud seguía. Y con ella, la sensación de que nada tenía sentido. Las caras, los cuerpos, los pasos, todo era igual. Cada rostro que cruzaba mi camino me resultaba familiar, aunque no podía recordar sus nombres. Eran reflejos. Eran proyecciones de una parte de mí mismo que se había perdido en las sombras del pasado, en los recovecos de la memoria. ¿Era esto lo que había estado buscando todo el tiempo? ¿Una forma de ser parte de la multitud, una sombra entre sombras, un eco entre ecos? Al principio, pensé que perseguía a un hombre, pero pronto me di cuenta de que el hombre no era otra cosa que una manifestación de lo que realmente me perseguía, mi propio vacío, mi propia desesperación. En un momento de lucidez, me detuve frente a una vieja iglesia, sus puertas abiertas como si me invitaran a entrar, a buscar algo dentro. Pero no había nada allí. No había Dios ni consuelo, ni respuestas en las piedras frías de la iglesia. Solo el eco de mis pensamientos, reflejados en el silencio, que me envolvía más y más, como si el mismo aire hubiera dejado de existir. Me adentré en la iglesia sin saber por qué, sin ningún propósito claro. Las bancas vacías me miraban fijamente, como si esperaran algo de mí. El altar estaba desierto. No había luz, solo la penumbra que lo invadía todo. Me acerqué al altar, mis pasos resonando vacíos en la vastedad de la sala. Mi respiración se volvió cada vez más pesada, no por el esfuerzo físico, sino porque sentía que el aire se había vuelto denso, cargado de algo invisible que me oprimía. Al llegar al altar, me agaché, como si buscara algo en las sombras. Nada había. Solo la fría piedra bajo mis manos, la textura áspera que se sentía como la piel de la realidad misma, desgarrándose, desmoronándose. Era como si estuviera tocando la superficie de un sueño roto, una ilusión que ya no podía sostenerse. Mis pensamientos comenzaron a fluir sin control.
La multitud ya no era algo fuera de mí. Era mi propia mente, la mente que no podía escapar de su propio laberinto, que no podía huir de la maraña de pensamientos y recuerdos que me consumían. Los rostros de las personas se entrelazaban con los míos propios, y no podía diferenciarlos. Cada uno de esos seres que cruzaban mi camino era una fragmentación de mí mismo, una extensión de mi soledad, de mi incapacidad para conectar con algo, con alguien. Al darme cuenta de esto, un profundo cansancio se apoderó de mí. Había perdido el rumbo. No sabía qué estaba buscando ni por qué. Había creído que al seguir al hombre de la multitud encontraría una salida. Pero ahora sabía que la única salida era desaparecer, diluirme, convertirme en una parte más de esa multitud de sombras, en un espectro que se desvanece y se fusiona con el todo. El sonido de las campanas de la iglesia me sacó de mis pensamientos. Un toque distante, casi como una despedida, resonó a través de la atmósfera, tocando cada rincón de mi ser. ¿Era una llamada al despertar? No, no lo era. Era solo el eco de algo que ya había terminado. La multitud ya no estaba. O mejor dicho, nunca se fue. Siempre había estado dentro de mí, en cada esquina de mi mente, en cada espacio vacío de mi alma. Al salir de la iglesia, el amanecer estaba cerca. El cielo comenzaba a aclararse, pero no había sol. La luz era gris, fría, como si el día mismo se hubiera quedado atrapado en la misma niebla que nunca se disipaba. Las calles seguían igual, las mismas personas sin rostro, las mismas huellas en el pavimento. Caminé entre ellos, entre las sombras que ya no se diferenciaban de mí. Ya no había separación entre yo y la multitud. No importaba cuántas veces mirara hacia atrás, no importaba cuánto intentara reconocer el reflejo del hombre que había perseguido. Él ya no estaba. Lo que había estado buscando era solo un eco de lo que yo ya era. Cada paso que daba me acercaba más a la disolución. Y me di cuenta, con una extraña calma, que ya no importaba. La multitud había ganado. Había absorbido todo lo que alguna vez fui. La ciudad, el hombre, yo mismo, éramos lo mismo, parte de un ciclo eterno de olvido y repetición. ¿Quién era yo? La pregunta ya no tenía respuesta. La respuesta ya no importaba. Lo único que quedaba era el eco de mis pasos, disolviéndose en la niebla, junto con la multitud que siempre había sido mía. Y yo fui uno con ellos, perdido, sin nombre, sin rostro, solo un eco en la vasta inmensidad de la multitud. Este capítulo 13 marca la culminación del viaje del protagonista. Ha dejado atrás la obsesión de seguir al hombre de la multitud, pero, al mismo tiempo, ha perdido su propia identidad. Ya no hay separación entre él y el mundo que le rodea. Se disuelve en la multitud, que se convierte en la metáfora final de su existencia vacía e interminable. Capítulo 14. El último susurro. La ciudad ya no existía en la forma que la conocía. No había contornos, no había límites, solo una extensión infinita de calles que se fundían unas con otras, de rostros que se confundían, se diluían. Era como si el espacio mismo hubiera dejado de ser concreto, se hubiera vuelto maleable, una sustancia etérea que no podía ser tocada ni definida. Yo ya no era yo. La separación entre mi ser y lo que me rodeaba se había difuminado hasta desaparecer. Los contornos de mi cuerpo, mi alma, se desvanecían poco a poco, como si el viento los estuviera arrancando. ¿Cómo podía haber sido tan ciego antes? ¿Cómo pude haber creído que había una línea clara entre yo y la multitud? La multitud era mi reflejo, una extensión de mi propio ser. Había estado buscando algo, sin saber qué. Al principio, pensé que perseguía al hombre de la multitud, pero pronto comprendí que no había un hombre. No había nadie a quien perseguir. Había estado persiguiendo la esencia misma de la vida, el ritmo caótico y sin sentido que regía nuestra existencia. Cada paso que daba, cada mirada que lanzaba a las personas que cruzaban mi camino, era un intento de encontrarme a mí mismo en un reflejo que nunca se completaba. Y al final, después de tanto buscar, no quedaba nada más que la aceptación. La aceptación de que no había diferencia entre el hombre que había perseguido y la multitud que lo rodeaba. Yo era uno de ellos, uno más en la inmensa red de seres que, al igual que yo, caminaban sin saber a dónde iban, sin saber qué esperaban encontrar. La ciudad se extendía ante mí como un vasto océano sin orillas, sin horizonte. Ya no podía distinguir entre el tiempo y el espacio. Las horas se deslizaban como sombras, sin que pudiera identificar cuándo el día se transformaba en noche,
cuando una calle comenzaba y otra terminaba. Todo se había convertido en una amalgama de momentos y lugares que se fundían entre sí. En ese vacío, algo dentro de mí comenzó a calmarse. El peso de la búsqueda constante se desvaneció. Había dejado de buscar respuestas, porque las respuestas ya no importaban. Había dejado de luchar contra la marea. Ahora solo me dejaba llevar, perdido en la multitud, sin resistencia, sin deseo, sin ningún anhelo. A medida que caminaba, observé a las personas que me rodeaban. Ya no veía rostros individuales. Veía una masa uniforme, una colección de sombras que se movían al compás de un ritmo que no podían comprender. Y entendí, en ese momento, que yo también formaba parte de esa masa. Mi identidad ya no era mía, era una fragmentación del todo. Me detuve frente a una tienda, una ventana cubierta de polvo y suciedad, pero en ella vi mi reflejo. Era extraño. No reconocí al hombre que me miraba desde el cristal. Su rostro estaba desfigurado por la distorsión de la ventana, pero lo que más me sorprendió fue la mirada. No había tristeza, ni desesperación, ni esperanza en esos ojos. Solo había vacío. El vacío que había estado buscando, el vacío que me había estado devorando, era ahora lo único que quedaba. El reflejo se desvaneció rápidamente, como si la propia ciudad me estuviera empujando a seguir adelante, a no quedarme allí contemplando la nada. No importaba. No importaba nada. La multitud, esa sombra eterna que me había perseguido, ahora era mi compañera. Ya no había distinción entre ellos y yo. Nos habíamos convertido en uno solo. La calle seguía siendo la misma, pero ahora parecía no tener fin. Las luces de las farolas parpadeaban con una luz tenue y distante. No había nadie cerca, pero sabía que estaba rodeado de miles, de millones de seres que, al igual que yo, no sabían quiénes eran ni qué buscaban. La ciudad, ahora, era una tumba viviente, un espacio donde las almas se disolvían, se mezclaban, se desintegraban en la nada. Me di cuenta de que, al igual que el hombre que había seguido, yo también había llegado al final de mi viaje. Ya no había un fin al que llegar. No había una salida. No había un propósito. Lo único que quedaba era seguir caminando, seguir siendo una sombra entre sombras, sin identidad, sin rostro, sin deseo. El hombre de la multitud nunca fue más que una ilusión, una figura que proyectaba mi propia búsqueda incansable, una búsqueda que, al final, no conducía a nada. El hombre era todos y cada uno de nosotros. Y, al mismo tiempo, ninguno de nosotros. Él era, en última instancia, la vacuidad que nos consume, la nada que se infiltra en nuestros corazones y nos convierte en lo que somos, sombras perdidas en la multitud. De repente, me detuve nuevamente. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comencé a caminar. El tiempo ya no tenía sentido. Miré hacia el horizonte, hacia un lugar que parecía ser el fin de la ciudad. No había nada allí, solo más calles, más edificios, más personas. La multitud seguía avanzando, y yo seguía con ellos. La ciudad no tenía principio ni fin. Era el reflejo de mi alma, una extensión infinita de vacío. Al igual que el hombre de la multitud, ya no podía distinguir entre mi ser y el mundo que me rodeaba. Habíamos sido absorbidos por el mismo vacío. Y así, sin más, continué mi camino. Este capítulo 14 explora la aceptación final del protagonista, quien se disuelve completamente en la multitud. La búsqueda termina en un punto donde ya no existe la diferencia entre él y la masa de personas que lo rodean. Es un final de desvanecimiento existencial, en el que la identidad se pierde para siempre y todo se funde en el vacío. Capítulo 15. La consumación final. La ciudad estaba envuelta en una niebla espesa, como si el propio aire estuviera desbordado por el peso de todas las almas que caminaban sin rumbo. El sonido de mis pasos resonaba en el vacío, un eco sordo que se disolvía rápidamente en el murmullo lejano de las multitudes. Había algo en el aire, algo intangible que me envolvía, algo que ya no se podía nombrar. Mi cuerpo, aunque seguía moviéndose, no parecía pertenecerme. Ya no sentía el frío del pavimento bajo mis pies, ni la vibración de la ciudad pulsando a través de las calles. Todo se había desmaterializado. La ciudad había dejado de ser un lugar concreto, y yo ya no era un ser individual. Éramos todos lo mismo, un único flujo interminable de pensamientos, de sombras, de existencias que se mezclaban sin distinción. Caminé sin pensar, guiado por una fuerza que ya no podía identificar.
Había olvidado el propósito de mi existencia. Al principio, había buscado al hombre de la multitud, pero ahora entendía que nunca había habido un hombre en particular. Él no era más que una manifestación de la multitud misma, un reflejo de mi propia incapacidad para distinguir entre lo que soy y lo que los demás son. Ya no me importaba si lo encontraba o no. Lo que alguna vez fue un objetivo, una obsesión, ahora era solo una sombra desvanecida. No había lugar para la obsesión en este mar interminable de rostros. Las calles no tenían fin, las sombras se alargaban y se fundían unas con otras. La ciudad era solo un ciclo eterno de movimiento, de desaparición y regeneración. Todo giraba en un círculo, y yo estaba atrapado en él. Las luces de los faroles comenzaron a parpadear, como si la ciudad misma estuviera perdiendo su vida. La gente a mi alrededor parecía moverse al compás de una melodía que solo ellos podían escuchar. Ya no había ruido, ni vida. Solo un susurro lejano, como el sonido de hojas secas arrastradas por el viento, un eco sin fuente, una vibración en la que todo parecía disolverse. Miré una vez más a los rostros que me rodeaban. Y entonces, en medio de la multitud, vi algo que me estremeció. Vi mi propio reflejo. Pero no era una imagen clara, ni una visión nítida. Era como si mi rostro estuviera distorsionado por el vidrio empañado de una ventana. Pero, al mismo tiempo, sentí que no era mi rostro el que veía. Era el rostro de todos. ¿Era esto lo que había estado buscando? ¿Una confirmación de que no existía diferencia entre mi ser y el de los demás? ¿Una demostración de que la identidad, la individualidad, no eran más que ilusiones, máscaras que ocultaban lo que realmente somos? Lo que somos es nada. La multitud siguió moviéndose, arrastrándome con ella. Ya no luchaba por escapar. Ya no sentía el deseo de encontrar una salida. No había ninguna. Había aceptado, sin saberlo, mi disolución. Los edificios a mi alrededor se desdibujaban, convirtiéndose en meras manchas de color que se extendían hasta perderse en la niebla. Las calles se alargaban y se torcían hasta volverse laberintos sin fin. La ciudad había dejado de ser algo que podía ser comprendido. Ahora era un espacio vacío, infinito, que reflejaba mi propia mente vacía. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía, me acercaba más a la conclusión inevitable. No había futuro. No había pasado. Solo había un presente continuo, una existencia suspendida en la nada. De repente, una sensación extraña me recorrió. Era la sensación de que el tiempo ya no pasaba. Los minutos, las horas, ya no existían. Solo había este momento interminable, este aquí y ahora que no se podía definir, que no se podía aprender. ¿Había llegado al final de mi viaje? ¿O acaso había estado en el mismo lugar todo el tiempo? A lo lejos, vi un rayo de luz, una figura que se destacaba en la oscuridad, pero cuando traté de acercarme, se desvaneció como un espejismo. ¿Era la esperanza? ¿Era una salida? No importaba. No existía tal cosa. La luz era solo una ilusión, un destello fugaz que no llevaba a ningún lado. La multitud me rodeaba, y ya no podía distinguir entre ellos y yo. Había dejado de ser una individualidad. Me había convertido en parte del todo, una corriente que fluía sin detenerse, sin rumbo, sin identidad. Era una sombra entre sombras. Un eco entre ecos. Y en ese momento, comprendí la verdad final. La multitud no era algo de lo que se pudiera escapar. Era el todo, el vacío, el ciclo eterno de las cosas. Lo que yo había percibido como una búsqueda, como una persecución, no era más que una proyección de mi propia incapacidad para entender que nunca hubo nada más que el flujo incesante de seres perdidos. Y con esa comprensión, el vacío se apoderó por completo de mí. Ya no había yo. No había un hombre que caminara por la ciudad. Solo quedaba la multitud, una infinita corriente de almas que se disolvían, una y otra vez, en la nada. Y allí, en ese instante, comprendí finalmente que nunca habría un fin, porque el fin no existe. Todo es un ciclo interminable. La ciudad, la multitud, yo mismo, éramos solo manifestaciones efímeras en una eternidad sin propósito. Con ese pensamiento, me desvanecí, como un suspiro llevado por el viento. Este capítulo 15 lleva la historia a su conclusión más filosófica y existencial. El protagonista, al finalmente comprender la verdad detrás de su obsesión y su búsqueda, se disuelve completamente en la multitud. El vacío que había temido al principio,
Se convierte en su única realidad, una realidad en la que la identidad y el propósito ya no existen. La narración culmina en un cierre que deja al lector con la sensación de que la existencia misma es un ciclo interminable de búsqueda sin respuesta. Y así concluye esta historia. Si te ha atrapado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más relatos fascinantes. Tu apoyo es crucial para seguir trayéndote más contenido. Hasta la próxima aventura.